abogando por una pronta solución. Jairo Niño, ¿qué dicen los campesinos en Boyacá? Los campesinos en Boyacá han dicho que están al borde de la quiebra, que esta crisis con Corabastos Bogotá llega en el momento donde más cosechas están saliendo del departamento. Muchos de los vehículos que salieron en la madrugada para la capital del país ya vienen de regreso a Boyacá, pero con los productos pues no se pudo generar estas ventas. Pero además también están denunciando que comienzan a aparecer algunos avivatos, que por ejemplo una rueda de cebolla costaba alrededor de 50.000 pesos y hoy en la capital del país se la están pagando a nuestros campesinos a tan solo 25.000 pesos. El cierre de algunas bodegas de Corabastos en Bogotá genera incertidumbre entre los agricultores de Boyacá. Productos como papa, cebolla, tomate, entre otros, podrían quedar estancados en el departamento. Y mañana seguramente ya no habrá producción llevada desde las regiones y con la consecuencia del desabastecimiento en la ciudad. Esa es una situación que debe resolver el ministro de Agricultura. La afectación para Boyacá sería gravísima, pues las bodegas que cerrarían son las de los productos que más se cultivan en el departamento. Por favor, nos dejen meter en nuestro producto que es la cebolla larga, porque piensen a nosotros porque vemos 4.000 trabajadores que nos van a quitar nuestro sustento. Muchos de nosotros, muchos de los productores de tomate en esta zona, vamos a quedar con nuestros productos aquí luego del cierre, porque posiblemente las plazas de mercado que nos ofrezcan recibir el producto van a ser pequeñas. Para los agricultores de Boyacá, Corabastos en Bogotá puede representar aproximadamente un 70% de su comercialización. Con el cierre de varias bodegas de abastos van a afectar bastantes productos y a miles de hermanos agricultores. Eso conduce a que se presenten hechos como anoche, cuando a un productor de cebolla le pagaron los intermediarios a 25.000 pesos la rueda y la vendían inmediatamente a 50.000 a otros distribuidores. Eso es completamente injusto. Arveja, zanahoria, habichuela, auyama y frutales también llegan a la capital del país desde el departamento de Boyacá. Aproximadamente son 30.000 los agricultores de Boyacá que se están viendo afectados por esta situación. Por eso ellos piden la intervención inmediata del gobierno departamental o nacional para ayudar a buscar una solución. Desde zona rural del municipio de la ciudad de Tunja, Jairo Niño, Noticias Caracol. Jairo, gracias. Y el sector conocido como San Victorino, en el centro de Bogotá, donde se realiza el famoso madrugón, pues también amaneció acordonado para evitar la propagación del COVID-19. Son más o menos unas 15 cuadras a la redonda que están bloqueadas por vallas y controles policiales para evitar el ingreso de vendedores informales y también el tránsito de vehículos. Julián Ríos, ¿qué dicen las personas en esa zona sobre esas medidas? Bueno, algunos comerciantes están de acuerdo con esta medida, otros no. La mayoría de vendedores informales pues rechazaron la decisión porque dicen que deben llegar a este sector porque necesitan trabajar, no han recibido ayuda según ellos por parte del gobierno y necesitan un sustento para poder llevar a sus familias. Las vallas fueron colocadas desde esta madrugada, pero en el transcurso del día ha llegado muchísima gente y en la parte posterior de San Victorino está circulando bastantes personas, hay tráfico también y parece que estas vallas son insuficientes. Las vallas fueron ubicadas en cada esquina y sobre las calles y andenes del sector del Parque de la Mariposa en San Victorino. Allí solo se permitirá el ingreso y salida por 4 puntos y la policía y el ejército estarán haciendo estrictos controles para que la norma se cumpla. ¿Pero cuál es la explicación? Motivada fundamentalmente por la evidencia de la alta presencia de personas dentro en el sector que vienen desarrollando algunas actividades que no se encuentran permitidas. Es una decisión del mismo gobierno nacional que establece qué actividades se permiten, cuáles no. Es un control en 16 puntos que tenemos establecidos, de los cuales 4 son de ingreso a este sector. Nuestras patrullas y nuestros cuadrantes por la parte externa y la parte interna 70 unidades que vamos a estar permanentemente sobre este sector. La medida fue tomada por la alta concentración y flujo de transeúntes, vendedores informales y comerciantes que estaban provocando aglomeraciones que podrían terminar en focos de contagio de COVID-19. Los controles también estarán apoyados por los vigilantes de los centros comerciales y locales del sector. Pues la idea es para que no se expanda el COVID-19, ¿no?
Pues es que la gente no tiene cuidado, ellos piensan que es jugando. Solo podrán ingresar a San Victorino las personas que tengan permiso y estén dentro de las excepciones que ordena el decreto del gobierno. Algunos vendedores informales rechazaron la decisión, pues aseguran que necesitan trabajar para poder subsistir. La remesa se ha terminado en casa y yo debo salir a llevarle comida a mi familia. Las autoridades advirtieron que las personas que ingresen sin permiso o que infrinjan la norma serán acreedoras de comparendos y sanciones económicas, las cuales podrían llegar hasta los 400.000 pesos. La idea que tienen las autoridades distritales es concientizar a todas las personas que llegan aquí a San Victorino que tengan distanciamiento social para que puedan realizar sus actividades. Desde el centro de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. Julián, gracias. Entre tanto, el cierre de la Galería de Santa Elena en Cali provocó un aumento de más de 30% en el comercio en la central de abastos del Valle. Por esta razón, las autoridades implementaron exigentes medidas para evitar el coronavirus. Stephanie Perlaza, ¿cómo se están aplicando los protocolos y qué dicen las autoridades de salud? Ana Milena, buenas tardes. Pues las medidas de protección se han intensificado en Cavaza. Tienen dos ingresos, uno peatonal y otro vehicular, donde se realiza toma de temperatura y desinfección. Han instalado 29 lavamanos y también avisos sobre el correcto lavado. El control del ingreso se hace mediante el pico y cédula. Todas estas medidas están acordadas con la Secretaría de Salud, tanto departamental como del municipio de Candelaria, para evitar la llegada del COVID-19 a Cavaza, donde hasta el momento no hay ningún caso positivo para este virus. Para ingresar a Cavaza, la central de abastecimiento más grande del Valle del Cauca, todos deben someterse a un estricto protocolo que busca evitar la llegada del coronavirus. Toma de temperatura, lavado de manos, uso obligatorio de tapabocas y desinfección de vehículos son algunos de los controles permanentes de bioseguridad. Nosotros en este momento también contratamos un epidemiólogo y un grupo de enfermeros que trabajan directamente con la central mayorista. Estas personas son las más adecuadas, digamos, para manejar todo nuestro plan de contingencia. Con el cierre de la Galería Santa Elena, en Cavaza se registró un aumento del 33% en el ingreso, y como el COVID-19 no tiene fronteras, en la central de abastecimiento toman medidas de precaución. Hoy haremos un simulacro de que los comerciantes sepan cómo van a reaccionar en caso de que tengamos un caso positivo o una sospecha. Los días de mercado en esta central son los miércoles y domingos, pero ante el aumento en la demanda de productos, en la plaza se está considerando abrir días adicionales. Las medidas se han aplicado muy bien, los protocolos estamos en la medida para hacerlos y gracias a Dios tenemos trabajo aquí. Me parece muy bien, mami, porque de verdad la situación está muy crítica y es para mejor de cada ciudadano, para mejorar la cosa es que no se expanda más. Según la administración de la central, las salsas presentadas en productos como la cebolla y la zanahoria obedecen a un comportamiento normal de la temporada, por lo que no habrá desabastecimiento en la región. Los días de mercado en Cavaza, o sea, los miércoles y los domingos, se regula el tránsito en la vía que conduce hacia el municipio de Candelaria, esto por miembros del tránsito para evitar la congestión y agilizar el ingreso a la central más grande de abastecimiento de aquí del Valle del Cauca. Es la información por el momento desde Cali. Stephanie Perlaza, Noticias Caracol. Lo último en Noticias Caracol. Y mucha atención que el gobierno nacional acaba de autorizar la reapertura de un sector comercial en Cali. Cindy Rodríguez tiene los detalles de esta noticia. Cindy. Ana Milena, buenas tardes. La reapertura se va a dar a través de un plan piloto que empieza mañana mismo y que le va a permitir a Unicentro, Cosmocentro, Grecocentro, El Único y otros centros comerciales la reapertura a partir de mañana. La decisión se da luego de una reunión del ministro de Salud con la gobernadora y el alcalde. Estuvieron toda la mañana argumentando los motivos por los que la capital del Valle necesitaba la reapertura de estos centros comerciales. Además, le mostraron a los representantes del gobierno nacional todos los protocolos que ya se habían avanzado. Y hemos aceptado desde el Ministerio del Interior, ya el viceministro comentará, la posibilidad de realizar un proyecto piloto con la apertura de 4 centros comerciales para ir dándole dinámica a la ciudad y poder generar todas las aperturas de actividad económica y a mejorar las condiciones de estabilidad, de empleo y generación de bienestar para toda la población de la ciudad de Cali y la población del departamento. El aval inicialmente era para 4 centros comerciales, pero luego se acordó que sería para 6 y además se anunció que del comportamiento de los siguientes días dependerá nuevas reaperturas para la próxima semana. Desde Cali, Cindy Rodríguez en Noticias Caracol.
Gracias, Cindy. 12:59. La desobediencia de algunos ciudadanos en Soacha y en varios municipios de Cundinamarca hizo que las autoridades tuvieran que utilizar drones para identificar esas zonas de aglomeraciones. Tatiana Gordillo, ¿cómo funcionan? ¿Qué es lo que hacen? Vanessa, lo que hacen las autoridades en municipios como Soacha o Fusagasugá, donde incluso han encontrado fiestas en plena vía pública, es que despegan sus drones en distintas horas del día y a través de una cámara térmica empiezan a detectar dónde hay posibles aglomeraciones para mandar inmediatamente patrullas hacia esos lugares que puedan controlar la situación, de dispersar a las personas y por supuesto imponer los respectivos comparendos. Estas aglomeraciones de ciudadanos en Soacha preocupan a las autoridades, ya que en lo corrido de la cuarentena nacional han sido sorprendidas más de 2.600 personas infringiendo el aislamiento sin tener justificación alguna. Mucha gente desobediente, mami. Lo que es los fines de semana cuando hay toque de queda. Se viene toda esa gente acá y eso es gente sin protección, niños sin protección, todo eso. Eso es horrible, mami, eso es horrible. Hay fluido de gente, carros, automóviles, ciclas, motos. Si usted coge, por decir algo, aquí la paralela, se dará cuenta la cantidad de gente más o menos tipo 4 a 7 de la noche. Ante esto, la policía de Cundinamarca tuvo que desplegar sus drones para identificar los puntos exactos de aglomeración. Estos medios electrónicos y de tecnología que nos permite ubicar aquellos lugares donde hay aglomeración de personas e inmediatamente mandamos nuestras patrullas. Con estos aparatos, las autoridades han logrado detectar incluso fiestas con alto riesgo de contagio. Nos hemos encontrado en fiestas familiares, jugando tejo, bebiendo en plena vía. ¿Qué hemos hecho? La aplicación del artículo 35, numeral 2, les imponemos un comparendo por violación al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Los drones logran captar los rostros para una posterior judicialización de los infractores. Contamos con 2 cámaras, una CEMUS de 30 zoom que nos brinda una completa identificación de las personas gracias al alcance, igualmente una cámara térmica. Según los habitantes de Soacha, la cuarentena solo se respeta completamente cuando hay toque de queda. Hay mucho público por acá. Los sábados y domingos se llena de mucha gente. Uno de los puntos de mayor aglomeración es el de las zonas límite entre Soacha y Bogotá. Por ejemplo, el sábado que ya empieza la cuarentena en Soacha, todos los vendedores se van para ese lado y así venga la policía, no se respeta. Por ir Soacha nos ponen del viernes para arriba, toque queda. Y aquí es toda esta gente vendiendo. Solo en Soacha cada día se han encontrado a 40 personas en las calles infringiendo la cuarentena. Los habitantes de Soacha además le pidieron a las autoridades de Bogotá vigilar especialmente ese barrio, esa zona que divide a Soacha de Bogotá. Es apenas una cuadra y donde dicen ellos se vuelve incontrolable, ya que en el municipio de Soacha los fines de semana a veces hay toque de queda, pero en Bogotá no lo hay. Es la información desde Soacha, en Cundinamarca. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Miren, torturadas, amarradas y hasta secuestradas terminaban las víctimas de una banda que se dedicaba al robo de vehículos en diferentes zonas del país. César Chaparro nos cuenta cuántas fueron las víctimas, qué pasó con los capturados. Buenas tardes. Cerca de 50 las víctimas de esta organización conocida como los veteranos en los últimos meses, dice la misma policía que gracias a un hombre de la institución de La Guajira que se infiltró en esa organización, pudo establecerse que eran 11 los integrantes de esta banda que se dedicaban a robar carros en las más importantes capitales del país. ¿Y el que lo vendió no lo vende? Ya lo desarmó. El traficante se refiere a esta volqueta robada y que estaban desguazando en un parqueadero en La Guajira. No, Tomadita, la aero bien bonita. ¿En cuánto? 5 millones. Eso lo hubiera dado. Sí, vendían en 5 millones de pesos una volqueta que supera los 100 millones de pesos en el mercado legal. Y no sabe de otro, así que hay que por ahí con matrícula cancelada. El que graba el diálogo es un agente de la policía de La Guajira que se infiltró en la red y que después de varios meses descubrió los parqueaderos donde terminaban los vehículos robados. En el sitio también grabaron esta camioneta de alta gama, según el agente, robada en Bogotá la semana pasada. En otro parqueadero también los agentes descubrieron cómo en cuestión de minutos desguazan los vehículos.
En habitaciones como esta, guardaban las partes de los carros para luego encaletarlas en otros vehículos y sacarlas a la venta. Los vehículos, una vez hurtados, eran deshuesados y comercializados por autopartes, los cuales eran llevados al interior del país y otros eran llevados al vecino país de Venezuela. Esta banda delincuencial semanalmente se hurtaban de 2 a 3 vehículos y especialmente camionetas de alta gama. Agregó el agente que la banda no solamente robaba el carro, sino que secuestraba y torturaba a los conductores. Esta banda delincuencial retenían a sus víctimas de 3 a 8 horas. En la siguiente interceptación telefónica, el delincuente lleva dentro del carro amenazada a su víctima y la intenta bajar para encerrarla en una finca. Lo voy a encerrar en un cuarto. Como bueno, es que los perros están rebotados. Nosotros hemos sacado, por ejemplo. No, de hecho, el man del frente lo está llamando, de la finca del frente. Lo acabo de llamar. ¿Qué pasaba? Ay, que le digo que es normal, ¿no? Claro. ¿Cómo voy a contestar? Bajaban a los ocupantes de los vehículos, los amordazaban mientras ellos lograban trasladar el vehículo a su lugar que iba a tener para desguazarlo, que es el sur de La Guajira. Los seguimientos y la información del infiltrado permitió a la policía golpear a una de las bandas que en plena cuarentena había sembrado el terror entre los conductores de las más importantes capitales del país. Estas personas identificaban vehículos tipo volqueta, camionetas marca Toyota y automóviles. En total, los 11 integrantes de la banda, los veteranos, fueron capturados y un juez los envió a todos a la cárcel. Según la policía, en Colombia este año se han robado 2.975, una cifra mucho menor según la comparación con la misma época del año pasado, cuando se robaron 4.456. También se ha presentado una reducción, dice la policía, en lo que tiene que ver de robos de vehículos en todo el país durante la cuarentena, cuando se han presentado 669 denuncias por hurto de carros. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Increíble, César. Y en medio de la cuarentena, oigan esta historia. En la localidad de Kennedy, un caso muy dramático se registró en las últimas horas. Un niño de tan solo 3 años falleció en un cami, a donde llegó ya sin signos vitales y con signos de maltrato. Los hechos sucedieron en esta vivienda del barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, y según la policía, una pareja de venezolanos serían los principales responsables de la muerte del menor de tan solo 3 años. Según los médicos, el pequeño tenía signos de maltrato. La policía estableció que en ese lugar viven aproximadamente unas 30 personas de origen venezolano. De hecho, informaciones de esos residentes en ese lugar se establecieron testimonios que señalan a esos presuntos responsables y esperemos que en las próximas horas podamos capturarlos. De acuerdo con la investigación, el pequeño Isaías llegó al CAMI de Patio Bonito sin signos vitales y con señales de maltrato. Tenía trauma cráneoencefálico severo. Mientras que varias vecinas del sector salieron a las calles a pedir justicia, la tía del menor, quien llegó a reclamar el cuerpo del niño, se refirió a los padres del menor. Los dos son responsables, porque ella dice que es una niñera, que lo tenía. A mí me consta que ese niño lo cuidaba era él, Jefferson, cuidaba a ese niño. El padrastro y la mamá del pequeño Isaías vivían en este sector desde hace unos 2 años. Llegaron desde Valencia, Venezuela, buscando mejor calidad de vida. La pareja tiene otra hija pequeña que ahora está a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para restablecer sus derechos. Lamentamos profundamente el fallecimiento del niño Isaac, de 3 años, que falleció en la localidad de Kennedy. Este tipo de actos son repudiables. No pueden pasar en un país como Colombia. El cuerpo sin vida del pequeño se encuentra en medicina legal, donde los forenses están adelantando la necropsia para establecer las causas de la muerte. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, participa a esta hora en una sesión de la Cámara de Representantes a la que fue citada, aunque inicialmente ella había dicho que el Congreso no era el escenario para el debate de control político sobre lo que está pasando en la capital, accedió a hacerlo y a esta hora Angie Camacho, por supuesto, hace seguimiento a lo que pasa en esta sesión. ¿Cuáles han sido los cuestionamientos, Angie?
Catalina, las críticas arrecian a esta hora por parte del Centro Democrático citante a este debate. Mire, han señalado que el tema del COVID, de la pandemia, literalmente se le ha salido de las manos a la alcaldesa. Señalan que en Bogotá no se está haciendo el suficiente muestreo de pruebas y de testeo, que incluso hay personas que están infectadas, han fallecido y no tenían conocimiento de que estaban infectados de coronavirus. Pero también se han hecho señalamientos de posible corrupción, por ejemplo, que el distrito habría pagado por ayudas o beneficios económicos que habrían costado incluso muchísimo menos, y para eso instaron para que la fiscalía investigue. Pero también una de las críticas tiene que ver en este momento con la localidad que en este momento se encuentra en cuarentena cerrada. Escuchemos. Alcaldesa, ¿cerrar Kennedy? Eso es un chiste. Como si fueran a poner un policía cuadra por cuadra o alambre de púas. Eso es una medida desesperada, es lamentable que todo este tiempo usted ha sido la única gobernante encargada de cazar peleas con el presidente a ver si se siente menos responsable, pero no ha asumido competencias. Encerrar a las personas, alcaldesas, propio de la Edad Media, es que eso lo hacían antes. ¿Usted pretende además que se contagie solo la gente de Kennedy? Esa es la solución. Y ni qué decir de lo que está pasando hoy en Corabastos. Y precisamente sobre este tema los representantes le han pedido a la alcaldesa que explique qué va a pasar con esta central. La alcaldesa Claudia López ha estado conectada desde que inició este debate y se espera que en minutos intervenga y responda a estas acusaciones. 1:11 p.m. Escuchan esta grave denuncia. Al parecer, en Cartagena hay demora en el levantamiento de los cadáveres de personas que se contagiaron con el COVID-19 y que fallecieron en sus casas. Leonel Quintana, ¿quién hace la denuncia? La denuncia la hizo una veeduría que le pide celeridad a las autoridades para que los cuerpos sean retirados oportunamente de las casas y de las clínicas y así no se vean perjudicados los familiares y vecinos. Miguel Ángel Yepes, habitante del barrio Zaragozilla, de 68 años de edad, falleció la noche del domingo pasado en su casa, luego de varios días con dificultad para respirar, problemas estomacales y dolores en el cuerpo. Su hija dice que la EPS Famisanar no le brindó una atención oportuna. Yo llamé a Famisanar y lo que me dijeron fue apartar una cita para el día lunes a las 7:30 de la mañana. Mi papá murió el domingo, nunca hubo una ambulancia, nunca llegó una ambulancia a la que yo llamé, nunca contestaron. La veeduría de Salud Color Esperanza denunció que casos como el de Miguel se repiten en la ciudad. Los pacientes están durando más de 24 horas en sus viviendas, cosa que es contraproducente, ya que el virus puede mezclarse entre sus familiares y en el ambiente. Por tal manera solicito de manera inmediata que se tome un control más rápido y eficaz. La Personería de Cartagena se pronunció. Se debe alertar a todos los familiares de personas con problemas respiratorios para que estos lleven oportunamente a sus familiares a las clínicas previamente establecidas para atender COVID. El Departamento de Salud explicó a qué se debe la demora en el levantamiento de los cuerpos. El primer problema es inoportunidad en las respuestas para la atención una vez que se notifica el fallecimiento. Y el segundo cuello de botella es la inoportunidad en el reporte de las pruebas de laboratorio que descartan o confirman la causa del fallecimiento. La EPS Famisanar comunicó que sí prestó un oportuno servicio al padre de Miladis, que ella pidió la cita el viernes y se la dieron para el lunes, pero como falleció el domingo no pudieron atenderlo. La EPS explicó que le hicieron una prueba para COVID-19, que esperan los resultados y anunciaron que el levantamiento del cuerpo le correspondía a la funeraria y no a la EPS. El alcalde William Dow acaba de decir que este problema supuestamente ha sido superado. Entre tanto, 149 personas han fallecido en Cartagena por el COVID-19. Leonel Quintana Mutón, Noticias Caracol.
A la 1:14 p.m, vamos con más desde Antioquia. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, denunció en sus redes sociales que varios ciudadanos confirmados con coronavirus se negaron a entregar los datos de contacto, lo que dificultaría controlar la pandemia, advirtió el mandatario. Sebastián Palacio, ¿qué más dice el alcalde y qué análisis hacen los expertos? Andrés, buenas tardes. Mire, el alcalde asegura que si no se entregan los datos no se podrán hacer los cercos epidemiológicos. Es decir, las autoridades en este caso no podrán identificar a las personas que hayan tenido algún tipo de contacto con quienes sean confirmados con COVID-19. ¿Qué dicen en este caso las autoridades de salud? Que con esta estrategia lo que logran es entonces ubicar a estas personas, hacer el cerco, finalmente aislarlas y evitar la propagación del COVID-19. Expertos también han dicho, por lo menos en términos de derecho, que quienes incumplan con esta medida, con entregar los datos, pues estarían afectando todo un proceso y en este caso prima el bien común sobre el bien personal. Desde su cuenta en Twitter, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, aseguró que en la comuna nororiental, sector El Popular, varios infectados con coronavirus se negaron a dar información de contacto. Según el mandatario, les han dicho que esa información tiene objetivos políticos, lo que dificulta adelantar un cerco epidemiológico. Pero, ¿qué implica no entregar los datos cuando se dio positivo para coronavirus? Es verdad que es grave y hasta catastrófico porque se ha mostrado en varios países y varias experiencias muestran lo exitoso que es la estrategia de hacer los cercos epidemiológicos tempranamente. Hay un aspecto muy importante y son las personas asintomáticas. Entonces, poder hacer un rastreo. De acuerdo con Jessica Giraldo, epidemióloga de la Universidad de CES, si bien es importante la protección de los datos personales, en estos casos son vitales para salvar vidas. Eso lo que nos permite es geolocalizar, es decir, ubicar espacio-temporalmente en un mapa la ubicación exacta de las personas y poder ver cómo se mueven, incluso a veces en tiempo real. Los ciudadanos infectados tienen la obligación de dar la información con qué personas han compartido, con qué personas han estado, porque hay un principio en el derecho constitucional que el interés general prima sobre el particular. En la comuna nororiental de Medellín se concentran gran parte de los casos de coronavirus, en donde las autoridades de salud hacen un llamado al autocuidado. 1:16 p.m. Las autoridades también han hecho un llamado a no politizar, en este caso la emergencia del COVID-19, a trabajar juntos para salir adelante. Según conocimos aquí en Noticias Caracol, por lo menos en esta zona de la ciudad, 30 personas han sido confirmadas con el COVID-19 y por lo menos el 20% se negó a entregar los datos personales. Información desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 1:17, un juez en Argentina llamó a juicio al hijo, a la viuda de Pablo Escobar y al ex jugador de fútbol Mauricio Chicho Serna por presunto lavado de activos por el narcotraficante y otros 5 ciudadanos argentinos también. Sí, señora, Vanessa, mire, el narcotraficante José Byron Piedrahita, que fue capturado en el 2017 en Hacienda La Contadora en Caucasia, Antioquia, por petición de la justicia de Estados Unidos, es el protagonista de esta historia judicial por la que hoy llaman a juicio al Chicho Serna, la esposa y el hijo de Pablo Escobar. Por más de 20 años la justicia de Estados Unidos le siguió la pista a este narcotraficante. Cuando cayó, negoció con la justicia argentina una rebaja de pena y una multa a cambio de su versión, por la que hoy se hace este llamado a juicio. El origen de la investigación es una nota de la DEA que envió a la justicia en Argentina en septiembre de 2016, en la que pedía cooperación para investigar una organización criminal que estaría usando el sistema financiero local para lavar activos del narcotráfico. El protagonista de la historia es el narcotraficante José Byron Piedrahita, que según Estados Unidos recurrió al traslado de inmuebles o simulación de operaciones de compra y venta de acciones con un poderoso empresario argentino para lavar su dinero. La primera transacción se habría hecho con una casa y un apartamento en Argentina avaluados en casi $1 millón que el exfutbolista Mauricio Chicho Serna habría entregado a Piedrahita a cambio de bienes en Colombia. Según la justicia argentina, la compraventa de estos bienes, que dice realmente eran de un ex jefe de la llamada oficina, fue hecha por un precio irrisorio y ficticio que, según, representó un aporte esencial de Chicho Serna para esa organización transnacional.
La viuda de Pablo Escobar, Victoria Henao, quien se cambió el nombre a María Isabel Santos, y su hijo Juan Pablo Escobar Henao, Sebastián Marroquín, aparecen en el 2007 como los intermediarios para que Piedrahíta y el empresario argentino Mateo Corvo Dorset se conocieran. La gestión habría sido a cambio de una comisión del 4,5% del total que invirtieran en Argentina, país que estima que entre proyectos inmobiliarios y shows de tango se invirtieron cerca de $3 millones del narcotráfico en su sistema financiero. Por esas aparentes irregularidades es que la justicia de Argentina llama a juicio al exfutbolista Chicho Serna y a la viuda e hijo de Pablo Escobar. De Chicho Serna, en este expediente de la justicia argentina hay un testimonio de una persona que está protegida y que afirma que fue testaferro de Carlos María Aguilar, conocido como Rogelio, un ex jefe de la peligrosa organización conocida como La Oficina. María Camila Orozco, Noticias Caracol. Porque pensamos en ti, te brindamos póliza de medicamentos poshospitalarios y por cirugía ambulatoria. Comeva Medicina Prepagada. Somos mucho más que planes de salud. Vigilado Supersalud. 1:20 p.m. Hacemos una pausa aquí en Noticias Caracol, pero en instantes, cuando regresemos, esperen. De hurto que dio a luz. Buenas tardes. A esta hora en Estados Unidos se realizan varios eventos en memoria del afroamericano George Floyd. Las honras fúnebres empezaron en Minneapolis y tendrán lugar en las 3 ciudades a las que estuvo ligado. Vamos en directo a Washington con Juan Camilo Merlano, corresponsal de Noticias Caracol. Juan Camilo, detalles de estos homenajes. Margarita, desde las manifestaciones y primer día de actos fúnebres en memoria de George Floyd, que inician hoy en Minneapolis, pero que se trasladarán en los próximos 6 días, estarán en estados como Carolina del Norte y Texas. Pero mientras que hay calma en el país y aquí en las afueras de la Casa Blanca por lo que es el duelo nacional, desde la administración Trump se sigue manejando el discurso de ley y orden y de responsabilidad para los hechos violentos en las protestas. En calma y en un silencio que parece ajeno a 10 días de estallido social, arribó el féretro con el cuerpo de George Floyd al primero de sus actos fúnebres en la Universidad Central del Norte en Minneapolis. 3 estados durante 6 días sostendrán actos en su memoria. Hoy, la atención de todo el país se concentra en Minneapolis, pero los homenajes son reproducidos en cada ciudad y por cada grupo, incluso entre legisladores. Desde Washington se sumaron a los actos fúnebres. Por 8 minutos y 46 segundos, el tiempo en el que la vida de Floyd se apagó, guardaron silencio. Algunos con la cabeza agachada, otros de rodillas. Pero mientras el país vive su duelo, la Casa Blanca se refuerza aún más y la administración Trump, a través de su fiscal general, endurece el discurso contra los violentos. Tenemos evidencia de que los grupos antifascistas y otros extremistas similares, así como los actores de una variedad de diferentes persuasiones políticas, han estado involucrados en instigar y participar en la actividad violenta, y también estamos viendo actores extranjeros jugando en todos los lados para exacerbar la violencia. La línea de investigación que anuncia el fiscal general hace parte de la lógica de ley y orden que Trump ha impuesto y escalado al amenazar con militarizar estados. De ahí los quiebres con el Pentágono, luego de que el secretario de Defensa asegurara estar en desacuerdo con movilizar tropas. Y más recientemente, su exsecretario de Defensa, el general James Mattis, emitió una declaración arremetiendo contra el presidente. Donald Trump es el primer presidente en lo que llevo de mi vida que no intenta unir al pueblo estadounidense, ni siquiera pretende intentarlo, en cambio trata de dividirnos. Simultáneamente el país aún enfrenta los estragos de la pandemia del COVID-19. Ya son 42 millones de personas que han pedido seguro de desempleo. No obstante, la última semana se presentaron 1.9 millones de solicitudes, la cifra más baja desde que inició la crisis. Llega esta hora un grupo adicional de manifestantes para seguir honrando la memoria de George Floyd aquí a las afueras de la Casa Blanca. Hay que destacar que la movilización hasta ahora se ha desarrollado de manera totalmente pacífica. Y otro detalle, frente a la crítica del general James Mattis, el presidente Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter, arremetió contra él asegurando que era el general más sobrevalorado en todo el mundo y que nunca supo de estrategia militar, solo de relaciones públicas. En Washington, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. Juan Camilo, gracias. Mattis dice que lo que están viendo es el resultado de 3 años de liderazgo inmaduro. Y una jornada de protestas marcada por contrastes se vivió en varias ciudades de Estados Unidos. La mayor parte de las manifestaciones fueron pacíficas, reivindicando la causa inicial que las provocó, la muerte de Floyd.
el rechazo al racismo y los abusos policiales, abusos que parecen no parar en ciudades como Nueva York. En la mayoría de las ciudades del país, las manifestaciones fueron masivas y tranquilas, como en Washington y Portland. En Denver, en vez de riñas y saqueos, la noche se iluminó con la luz de los teléfonos de los manifestantes que pacíficamente se congregaron en el Capitolio de Colorado como parte de un homenaje a George Floyd. Pero en algunas ciudades como Nueva York, los oficiales usaron la fuerza para dispersar a la multitud. Los abusos se tornaron cada vez peores. Ni la lluvia impidió que los manifestantes permanecieran en las calles. O como en Iowa City, donde los gases lacrimógenos dispersaron a los manifestantes. De la misma forma fueron dispersados en Nueva Orleans, donde habían niños presentes. Hoy habrá una nueva jornada de protestas en el país con la esperanza de que no estén empañadas por el vandalismo. Pero por fortuna también se siguen produciendo emotivas escenas que muestran un deseo de unidad, como esta que vamos a mostrarles, en la que un policía consuela a una niña presa del miedo. Ocurrió durante una manifestación en Houston, Texas. La pequeña Simone, de 5 años, estaba con su mamá y cuando los ánimos se caldearon, ella empezó a llorar. Al ver un policía, la niña le preguntó, ¿van a dispararnos? La madre quiso callarla, pero el agente le secó las lágrimas y le respondió. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estas son las noticias. En un 2x3 comenzamos con el plan de reactivación comercial enviado por FENALCO a la Alcaldía Mayor de Bogotá. En el documento que se contemplan lineamientos para el piloto de reapertura que sobre el papel debe iniciarse después del 14 de junio. La propuesta incluye la reactivación de 20 centros comerciales en la capital junto a otros establecimientos, eso sí, con protocolos estrictos como la toma de temperatura y zonas de desinfección. Y ojo, la no atención de personas que se nieguen a cumplir con cualquier requerimiento de bioseguridad. Es importante advertir que cada centro comercial ya ha realizado millonarias inversiones en tecnologías para ampliar el control de visitantes y evitar aglomeraciones. El invierno provocó en las últimas horas varias afectaciones en el Magdalena Medio. En varios trayectos ya hay caída de la bancada y en zonas de La Dorada Calda un derrumbe que afectó 2 viviendas. El agua se llevó gran parte de la vía, impidiendo el paso de vehículos. Los habitantes de esta zona del país pidieron con urgencia al INVIAS iniciar los trabajos de recuperación de este tramo. Las fuertes lluvias también provocaron un deslizamiento de tierra en el barrio Las Margaritas de La Dorada en Caldas, afectando estructuralmente 2 viviendas. Se desplazan más de 16 unidades al sitio. Exactamente en la carrera 11 con calle 21 trabajamos por casi 2 horas ininterrumpidamente para tratar de buscar víctimas. Afortunadamente no encontramos ninguna víctima fatal, solamente hechos que lamentar, daños materiales en estas 2 viviendas. La Armada Nacional, en cooperación con la Fuerza Aérea, interceptó una embarcación con más de media tonelada de cocaína en aguas del Pacífico. 30 minutos duró la persecución en alta mar. A bordo de la lancha iban 3 hombres que pretendían llevar la sustancia ilícita a Centroamérica. Todos fueron capturados y el armamento que portaban fue puesto a disposición del CPI. Esta incautación se logra con unidades de guardacostas a 10 millas de Punta Aguicillo. La incautación fue llevada al puerto de Buenaventura y ahí puesta a disposición de las autoridades competentes. Tendría un valor de $18 millones en los mercados internacionales. El Consejo de Estado dejó en firme un fallo que exonera a la Policía Nacional de pagar más de 137 millones de pesos a uno de sus uniformados que fue juzgado porque supuestamente abandonó su lugar de trabajo durante la final del torneo de fútbol colombiano de 1999. Ese año fue la final entre Atlético Nacional y el Independiente Medellín. El agente y otro de sus compañeros fueron investigados porque los uniformados fueron sorprendidos presenciando el juego, distraídos de sus funciones. Los policías fueron reportados como evadidos durante una
1 hora y media. Finalmente el uniformado fue exonerado, pero demandó. Sus pretensiones fueron negadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia y ante una apelación llegó al Consejo de Estado, quien determinó que no demostró que por ser investigado durante 6 años se le hubiera quitado la oportunidad de ascender dentro de esa institución. Por segunda vez fueron recapturados 2 de los presuntos partícipes del atentado terrorista al Centro Comercial Andino en Bogotá. César Barrera y Cristian Sandoval habían sido dejados en libertad hace unos días por vencimiento de términos. Sin embargo, otra orden de captura emitida por un juez de Cali impidió su salida de la cárcel La Picota. Nos despedimos con una recomendación a ritmo de salsa. La compañía artística El Swing Mulato y Swing Latino, quien hizo parte del show de medio tiempo del Super Bowl 2020 junto a J-Lo, decidió reinventarse durante esta pandemia ofreciendo clases de salsa a sus alumnos en países como Estados Unidos, México y España. Ahora quieren conquistar el mercado europeo y asiático de la mano de ProColombia. Feliz tarde. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, digan no a la tos con miel tertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. 1:39. El COVID-19 se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para muchos. Hablamos de la migraña. ¿Qué es lo que está pasando, doctora Fernanda? Porque de repente se dispararon las migrañas por obvias razones también, ¿no? Sin duda, Vanessa, muy buenas tardes para todos. Esas razones son la ansiedad, los problemas para dormir, los cambios laborales, familiares y todo lo que ha venido de la mano de esta pandemia se convierte en detonante para personas con problemas, por ejemplo, neurológicos, más si son crónicos como la migraña. Además de ser más susceptibles a los efectos del estrés, se ha sumado que muchos pacientes, por el temor de ir a un hospital o al médico, no están recibiendo el manejo adecuado. Y en lugar se están automedicando y sabemos que esto se convierte en una verdadera bola de nieve. Así que si usted hace parte de este grupo, por favor, busque apoyo, asesoría médica y así va a evitar un impacto negativo muy importante en su vida y rendimiento diario. Recordemos que la migraña es mucho más que un simple dolor de cabeza. Se estima que en Colombia 1 de cada 10 personas sufre migraña, una condición que aunque no discrimina, afecta con mayor frecuencia a las mujeres y en esta pandemia se ha convertido en uno de los efectos colaterales. Lo que hemos visto durante el periodo de confinamiento es que los pacientes han presentado un incremento notable en el número de ataques asociados a dolor de cabeza por migraña, probablemente relacionado con los cambios en el patrón de sueño, con la sensación de ansiedad, con los cambios en el patrón alimenticio y pues todos estos factores sumados han permitido que notemos un empeoramiento importante. Aunque se trata de una condición que no suele amenazar la vida, sí afecta seriamente el funcionamiento diario de quienes la padecen. La mayor preocupación definitivamente es el empeoramiento por los episodios de dolor y las consecuencias que traen frente al deterioro de la calidad de vida de nuestros pacientes con dolor de cabeza. Y la otra, la cual tenemos mucho, es el incremento en el consumo de analgésicos, que como tal pueden aumentar el número de dolor de cabeza, de episodios de dolor de cabeza, pero pueden ocasionar gastritis, pueden ocasionar lesiones y cambios en la función renal que también son preocupantes. Por eso, desde la Asociación Colombiana de Neurología, llamados a reconocer su importancia, a buscar ayuda médica y tener muy presente que en el control de la condición no solo importan los medicamentos para el dolor. La primera recomendación es continuar con el tratamiento médico ya instaurado, es decir, los mismos medicamentos bajo los mismos horarios. La segunda tiene que ver con los hábitos. Dentro de esos hábitos, mantener la calma. Esto es algo que debemos conservar en estas circunstancias sanitarias que estamos viviendo. De esa manera evitamos sentirnos ansiosos, evitamos sentirnos deprimidos. Mantener los ciclos de sueño es fundamental. Acostarnos a la misma hora, levantarnos a la misma hora es supremamente importante. Y a pesar de que existan limitantes en los horarios y los espacios, es fundamental mantener la actividad física. De esta manera hacemos que la probabilidad de sufrir ataques de dolor de cabeza por migraña se disminuya. Precisamente para evaluar el impacto de la pandemia en los pacientes con migraña y generar mejores recomendaciones, invitan a diligenciar esta encuesta. Obviamente el COVID es la prioridad, pero nuestros pacientes sufren de otras cosas que también requieren atención para mantener la calidad de vida, para que puedan continuar sus actividades laborales, sus actividades académicas y permitir que tengan
una mejor calidad de vida en cada día. Con un manejo médico adecuado y ajustes en el estilo de vida se puede controlar la migraña y evitar daños en el rendimiento laboral, social e incluso complicaciones asociadas como depresión, crisis de mayor duración y la más frecuente, que el dolor se vuelva crónico. Antes de la pandemia sabíamos que la calidad de vida del 70% de las personas con migraña ya podía estar seriamente afectada, así que la situación ahora es más compleja. Este es un momento difícil para todos, pero hay que tener claro que hay forma de ayudarlos. No tienen por qué sumar más sufrimiento y ansiedad con condiciones que se pueden tratar como la migraña y muchas más. La realidad del COVID no debería empeorar otros problemas de salud. Mucho cuidado. Y para los interesados, el enlace de la encuesta Su migraña en tiempos de cuarentena lo encuentran en nuestra página www.noticiascaracol.com. ¡Feliz tarde! Feliz tarde, mi doc. Gracias, hacemos una pausa, pero al volver, médicos y personal de la salud rechazaron. 1:53 de la tarde, continuamos aquí con ustedes en Noticias Caracol. En una patrulla de la policía, una bebé vino al mundo en Medellín. Su madre había sido capturada y camino al hospital dio a luz. Andrés Noreña nos tiene detalles de la historia. Es una historia llena de contrastes. Esta mujer había sido capturada el pasado 2 de junio después de una denuncia en la zona nororiental de Medellín, una mujer de 26 años en estado de gestación y quien no alcanzó a llegar al centro médico donde iba a dar a luz. Le tocó a los uniformados atender este parto en su propia patrulla, en una camioneta. Allí nació esta bella bebé, Luciana. La mamá es la protagonista de esta inusual historia. Luego de presuntamente robar en un supermercado y ser detenida, tuvo que ser trasladada desde la estación a una clínica. El nudo de este hecho se presentó en el camino al centro médico, justo cuando la mujer empezó a sentir contracciones. Al ver que ella empieza a tener las contracciones, inmediatamente yo me giro, yo estaba en el puesto del copiloto, yo me giro y empiezo a asistir al parto como tal. Lo primero que vi fue que salió un líquido. Después del líquido salió la cabeza del bebé. El mayor López es el héroe de esta historia llena de contrastes. Mientras hacía de partero y la mujer daba a luz, estaba pendiente su audiencia por hurto. Desde el 2 de junio había sido trasladada a la URI, teniendo en cuenta que de acuerdo a un denunciante en la comuna nororiental de la ciudad, le había cometido hurto en víveres a un almacén. Luciana nació en la silla trasera de la patrulla. Rápidamente fue llevada al hospital más cercano para su valoración. La niña está en muy buenas condiciones. Gracias a Dios no le pasó nada. Si Dios quiere, en horas de la tarde le estarían dando de alta. El desenlace de la historia fue la audiencia de la madre, quien fue dejada en libertad. Luciana recibió hoy el cariño de parte de los uniformados y desde ahora acompañará a sus otros 3 hermanitos. Tras el milagroso parto, la mujer fue llevada al centro asistencial donde los médicos se encargaron del resto de la situación, entre otras, cortar el cordón umbilical y valorar tanto a la menor como a su madre, que ahora se recuperan en este centro hospitalario. Información desde Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol. Andrés, gracias. Y hay máxima alerta en el área metropolitana de Bucaramanga por el aumento de casos de COVID-19. Las autoridades en Girón endurecieron los controles al transporte público. Nixon Uribe, ¿qué otras medidas se han adoptado, Nixon? Vanessa, este municipio histórico en menos de una semana pasó de ser declarado libre de COVID a tener 20 casos nuevos que obedecen a 2 familias completas que viven en un mismo barrio, por lo que las autoridades no descartan evaluar que si aumentan el número de contagios y también los indisciplinados en la calle, se van a cerrar algunas zonas del municipio para declararlas en cuarentena. Girón Santander se convirtió en el nuevo foco de contagios de COVID-19, prendiendo las alarmas de las autoridades. Hoy Girón tiene cerca de 20 casos. Nosotros estamos realizando los operativos que desde el primer día de la pandemia lo hemos realizado. El transporte público es el factor de mayor riesgo de contagios por las aglomeraciones. Por ejemplo, señor conductor, es una irresponsabilidad grande de parte de usted hacerle meter al bus, sabiendo nosotros que debemos de tener ese aislamiento preventivo obligatorio. Sin embargo, a pesar de la alerta, los buses viajan excediendo el número de pasajeros, por lo que varios usuarios han sido bajados de los vehículos. Lo que hacemos es el control en los buses, el control también al transporte informal, el control de los establecimientos de comercio
operativo, cerco epidemiológico. Uno entiende obviamente que es por la situación que está pasando y que hay que tomar medidas porque es mucho, la verdad, las personas que están contagiadas. Algunos sectores del municipio donde se registran mayores contagios podrían cerrarse, al tiempo que el pico y cédula volvería a 2 dígitos, pues la gente sigue en las calles. Venimos realizando controles sobre sectores que tienen exposición o gran cantidad de personas, sector del parque, el casco antiguo, sector del poblado, sector comercial y sector bancario. En Bucaramanga, a pesar de los controles, en los buses convencionales y en Metrolínea, la escena es repetitiva. Los buses viajan repletos de pasajeros. En el área metropolitana, diariamente se multan a 220 personas por infringir la cuarentena. Hasta el momento, 22.500 personas han sido multadas en el área metropolitana, 3.500 por evadir el toque de queda decretado en todo el departamento. Es la información que registramos en Santander. Nixon Uribe, Noticias Caracol. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos. Higuita y el pibe Valderrama nos maravillaron con su fútbol el domingo anterior en el partido leyenda entre Colombia y Alemania por el Mundial Italia 90. Pues bien, hoy a ambos la revista inglesa 442 lo seleccionó entre los 50 futbolistas más geniales de todos los tiempos. La publicación resalta que aquí están los futbolistas más elegantes, diferentes y francamente geniales que hemos visto. Y al referirse a Higuita, destacan el famoso escorpión en Wembley y aseguran que el loco solo fue portero de nombre, pues llevó el juego desde su arco a un nuevo nivel, con sus regates y jugadas de ataque. Entre tanto, al pibe lo califican como un talentoso, que era todo creatividad. En el selecto grupo también aparecen figuras como Maradona, Riquelme, Ronaldinho, Batistuta, entre otros. Y a propósito de una de estas leyendas, hoy Maradona renovó su contrato con Gimnasia y Esgrima hasta el año 2021. Más noticias del fútbol mundial a continuación. Aprobadas las medidas en el fútbol inglés para el reinicio de la temporada de la Liga Premier el próximo 17 de junio, los equipos podrán emplear 5 modificaciones por juego y en la zona de traslado se autorizó la presencia de 9 suplentes. La norma autorizada por la FIFA solamente se empleará hasta que termine este campeonato, que es liderado por el Liverpool. Diego Costa fue declarado culpable. El delantero del Atlético de Madrid tendrá que pagar una multa de 543.000 euros por defraudar a la Hacienda española durante su traspaso al Chelsea en el año 2014. Además, el brasileño nacionalizado español tendrá que pagar una fianza para no ir a prisión durante 6 meses. Llegan buenas noticias de Yerry Mina desde Inglaterra. El defensor del Everton podría estar de vuelta antes de tiempo. Mina, quien sufrió un problema muscular, ha evolucionado satisfactoriamente y su incapacidad sería solo de 3 a 4 semanas. Yerry en la actualidad ha jugado 25 partidos en la Liga Premier. Y de la Liga Premier nos llega esta historia. El goleador Son, compañero del colombiano Davinson Sánchez, siempre callado y reservado, decidió hablar de sus difíciles momentos y de su experiencia prestando servicio militar en Corea del Sur. El talento de Hyung Min Son ya está de regreso con el Tottenham. El surcoreano estuvo 3 meses sin jugar y lejos del equipo. Primero por una fractura de brazo que sufrió en febrero de este año. Fue muy doloroso porque el fútbol es mi vida, es lo que más disfruto, y no haber podido jugar todo este tiempo por mi hombro fue duro. Claro, la salud primero, pero no ver a mis compañeros y no entrenar fue difícil. Cirugía y varias semanas de recuperación que coincidieron con el inicio de la pandemia, pero además, una vez recuperado, debió saldar una cuenta pendiente con su país, el servicio militar obligatorio. Fue una gran experiencia, no puedo contarles todo, pero lo disfruté, conocer nuevas personas. Fueron semanas muy duras, pero intenté disfrutarlas. No sé cómo lo ven los demás, pero para mí fueron semanas muy largas. La sonrisa de Son volvió a brillar completa al regresar al fútbol y además compartir prácticas de nuevo con Harry Kane, con Lucas Moura, con el colombiano Davinson Sánchez y el resto de sus compañeros en los Spurs. Con ellos pasó más tiempo que con mi familia y la forma en que me recibieron fue muy emocionante. Estoy muy agradecido, estoy muy feliz. No podía dejar de sonreír. Queremos jugar, queremos que todos nos podamos ver lo más rápido posible, que podamos sonreír y que podamos volver a celebrar juntos.
Deseo que todos estén seguros y saludables. Físicamente está en su mejor forma y listo para jugar las 9 fechas que le quedan a la Premier. 16 goles llevaba en su cuenta antes de la suspensión por el COVID-19 en esta temporada y aseguró que vendrán más. Atentos porque Tokio abre la puerta a una posible reducción de los Juegos Olímpicos el próximo año, en 2021. La gobernadora de la capital japonesa así lo confirmó hoy. Nuevamente el gobierno japonés puso en alerta la necesidad de hacer sí o sí los Juegos Olímpicos, pero diferentes y más sencillos. La recesión por la pandemia obligó a los organizadores a pensar en reducir el presupuesto, pero el foco de la decisión afectaría a los aficionados. La celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos exige simpatía y comprensión de los habitantes de Tokio y los japoneses. Para eso necesitamos racionalizar lo que necesita ser racionalizado y simplificar lo que necesita ser simplificado. Esto quiere decir que habría reducción de aforo en los escenarios, por lo que la problemática aumentaría, tomando en cuenta que se han vendido cerca de $800 millones en boletos de ingreso y no se podrían reembolsar los valores. Es decisión del Comité Olímpico y del Comité Organizador tomar una decisión general sobre cómo racionalizar los Juegos. En relación con esto, el gobierno considerará qué tipo de apoyo podemos brindar. Aunque la idea es reducir costos, la seguridad de los 15.400 atletas olímpicos y paralímpicos los multiplicaría. Además, porque la necesidad sería no solo de hacer pruebas COVID a los deportistas, sino a todos los involucrados en las justas, incluso a los aficionados. En DirecTV juntos la pasamos mejor. Compra hoy tu plan y recibe hasta 3 meses gratis. Incluye DirecTV Go. Llama ya al numeral 332. DirecTV. Verlo es vivirlo. Y soñando justamente con los Olímpicos, hay 2 deportistas jamaiquinos. No son atletas, sucesores de Usain Bolt. Ellos, lejos de su caluroso país, se las ingenian para entrenar pensando en los Olímpicos de invierno. Vean ustedes a los nuevos protagonistas de Jamaica Bajo Cero. Jamaica es conocida en el deporte porque es la tierra del múltiple campeón mundial de atletismo Usain Bolt. Pero estos 2 atletas están rompiendo la tradición y desean imponerse en otra modalidad de la velocidad. Son Chawaine y Nunroy y se están preparando en la disciplina del bobsleigh, deporte olímpico y tradicional en Europa en época de invierno. Pero debido a las restricciones de la pandemia del coronavirus y la falta de escenarios para entrenar, se las ingeniaron en las calles de Peterborough en Inglaterra, donde desafían su fuerza y talento, empujando este Mini Cooper que hace las veces de trineo. Tuvimos que idear nuestras propias formas de replicar el tipo de empuje que necesitamos hacer. Así que pensamos, ¿por qué no salimos y empujamos el auto y hacemos algunas repeticiones simplemente empujando el auto hacia atrás y hacia adelante? Esta pareja de atletas se inspiró en el primer equipo jamaiquino que participó en la justa olímpica en 1988 en Calgary, Canadá. Y después, esta hazaña fue inmortalizada en la película Jamaica Bajo Cero. Hot whipping time. Sí hemos tenido algunas miradas divertidas. Otros piensan que el auto se descompuso y nos ayudan a empujar. Ha sido bastante divertido en realidad. El patio del lugar donde viven lo acondicionaron como gimnasio, como parte de la preparación. Sus vecinos son los más felices. Les decimos que somos el equipo de bobsleigh de Jamaica. Su reacción es totalmente diferente y están muy emocionados por nosotros. Ahora solo esperan que llegue la competencia de clasificación que los pueda llevar a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing en 2022. Así terminamos los deportes, pero sigan conectados con Noticias Caracol. Una feliz tarde para todos. Feliz tarde, Rich, y nosotros también hacemos una pausa cuando regresemos aquí en Noticias. 2:15 minutos de la tarde, la comunidad médica y científica arremetió hoy contra el ministro de Salud, Fernando Ruiz, por sus recientes declaraciones sobre el supuesto uso inadecuado de las unidades de cuidados intensivos en algunos centros médicos. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué contestaron los profesionales de la salud? Pues le han dicho al ministro de la Salud que los respete, que esos señalamientos son irresponsables, que son apresurados y que carecen de fundamento. Pero le advierten que si tiene conocimiento y nombres de médicos, de clínicas y de hospitales, que lo haga público y que lo denuncie ante las autoridades competentes. Son varios los sectores
los que le dieron palo hoy al ministro de Salud. Estas manifestaciones hicieron parte de las protestas de los médicos en el país por las afirmaciones del ministro de Salud, quien denunció irregularidades en el uso de las unidades de cuidados intensivos en algunas regiones del país. Hay un incentivo en muchos hospitales, clínicas particulares, a mantener pacientes en áreas de cuidado intensivo más allá del tiempo que se necesita y básicamente con un incentivo puramente económico. Además de las marchas, hubo también duros pronunciamientos pidiendo precisiones. Le pedimos respetuosamente que exhiba las pruebas que tiene, porque estamos siendo víctimas no solamente de amenazas a nivel nacional, sino del odio consensuado y convocado a nivel nacional por las afirmaciones que están haciendo, diciendo que nosotros estamos llevando a los pacientes a las unidades de cuidados intensivos sin ninguna indicación. Me parece que es una afirmación temeraria. En este comunicado, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo también cuestiona la aseveración del ministro de Salud. Rechazamos cualquier declaración que de manera implícita y generalista vincule a los intensivistas del país en actos violatorios de la ética profesional en su ejercicio como especialistas líderes de las unidades de cuidados intensivos. Los médicos firmantes advierten que el tiempo de permanencia de un paciente con COVID en una unidad de cuidados intensivos representa su vida. Son la única oportunidad que éste tiene de sobrevivir a esta compleja enfermedad. A pesar de todos los esfuerzos médicos especializados, del 40 al 80% de los pacientes fallecen y su estancia puede llegar a los 15-28 días. La Superintendencia de Salud también puso la lupa a la forma como se manejan las UCI, específicamente en Bolívar, Valle del Cauca, Cesar y Sucre, mientras que los médicos también reclaman cumplimiento en materia laboral y en la dotación de elementos de bioseguridad. A esta hora se adelanta en el Congreso de la República un debate sobre la salud en el que se espera que el ministro o el viceministro respondan las inquietudes y los señalamientos, los reclamos que la comunidad médica ha formulado en las últimas horas. Luis Eduardo, gracias. De otro lado, en un mes 7 personas han fallecido en el hospital de primer nivel de Quibdó, pero lo más delicado de todo es que el personal médico debe esperar hasta 24 horas para que retiren los cuerpos porque en la morgue no hay lugar. Andrea Estrella, ¿qué dicen las autoridades? Buenas tardes para todos. Pues sí, a partir del lunes han dicho las autoridades que empezarán los trabajos de adecuación aquí en el Hospital Ismael Roldán Valencia para que se quite de donde en este momento está la sala COVID, se adecue a un lugar mejor. Y segundo, también para que se modifique un espacio que estaría la morgue. Infortunadamente, en los últimos días, el personal de la salud de ese hospital ha tenido que vivir momentos alarmantes y dolorosos. Tan solo el día de ayer murieron 2 personas y solo hasta las 11 de la mañana de hoy pudieron retirar la funeraria el último cadáver. Al no tener morgue en el Hospital Ismael Roldán Valencia, los médicos tienen que dejar hasta por 24 horas a los pacientes en las áreas donde se encuentran. En las últimas horas, la gerente se vio obligada a cerrar la sala de urgencias para ser desinfectada porque la noche anterior murieron 2 personas. Se nos convierte en foco de infección. Por lo tanto, nos toca esperar que vengan por él, desinfectar. Denuncian que en un mes, impotentes han visto morir 7 pacientes, los últimos 4 en menos de una semana. Han fallecido en espera de una remisión, de una aceptación en el hospital de segundo nivel que tenemos. Cuando llega un sospechoso de coronavirus aquí al Hospital Ismael Roldán Valencia, primero es atendido aquí en este consultorio médico. Luego es trasladado aquí a este lugar donde denominaron la sala COVID. Si en algún momento llega a colapsar, pasa a esta otro cuarto donde están otros pacientes con diferentes patologías. Lo que más le preocupa al personal médico y asistencial es que a escasos metros está la estación de enfermería, donde dicen estar en inminente peligro. Diario se ven muriendo aquí diferentes pacientes. Noticias Caracol conoció que la alcaldía de Quibdó aprobó un proyecto para adecuar una morgue en una sala COVID en el hospital de primer nivel Ismael Roldán. En el SOS que lanzaron el día de ayer el personal médico y asistencial de este hospital también han querido hacer campañas precisamente para recibir
dotaciones, porque dicen que también están carentes de estos equipos de bioseguridad y esperan la solidaridad de todas las personas. Cabe destacar que ellos han recibido múltiples donaciones, pero no han sido suficientes. Por ahora es la información en Quibdó. Andrea Estrella, Noticias Caracol. Andrea, gracias. Y a esta hora, a las 2:20 de la tarde, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, responde a las críticas de congresistas en un debate en la Cámara de Representantes. ¿Qué ha dicho la mandataria Angie Camacho? Vanessa, la alcaldesa Claudia López le ha dicho particularmente a representantes del Centro Democrático que estos ataques no pueden ser el resultado, o sacarse más bien el clavo por no haber podido llegar a la alcaldía de Bogotá. Ha dicho que aunque no se crea, Bogotá y la nación trabajan de manera coordinada, que incluso la capital fue una de las primeras capitales que le apostó a un simulacro y que ha endurecido las medidas de bioseguridad. Esto fue lo que dijo. Tener coincidencias o disidencias con el gobierno nacional, a los congresistas que les molesta tanto, el presidente cuenta con mi apoyo. Con lo que me cuenta es con mi hipocresía ni mi pleitesía. Yo tengo a cargo el cuidado de 8 millones de personas y no las voy a dejar tiradas porque me presionen con tendencias ni con titulares mentirosos, porque la vida de esas 8 millones de personas no me la van a feriar sacándolos a la calle a la brava sin que hayan las UCIs que se comprometieron a entregarnos y no han podido, porque no han podido, no porque no hayan querido. Precisamente sobre el tema de las unidades de cuidado intensivo, dice que comprende al gobierno que por el momento Bogotá trabajará con lo que tiene, pero que si hay que endurecer las medidas, pues indiscutiblemente lo hará. Dos 2:22 de la tarde, habrá revolcón en la inteligencia y contrainteligencia de la fuerza pública en el país, esto para tener un mayor control y evitar que se vuelvan a repetir los llamados perfilamientos y seguimientos a diferentes personalidades del país. Las medidas tomadas nos las cuenta Rocío Franco en el siguiente informe. A raíz de los escándalos de los perfilamientos ilegales a periodistas, congresistas e integrantes de ONG por parte de miembros de la inteligencia del ejército y que tienen bajo investigación a 3 uniformados, entre ellos a 2 generales de la República, el comandante del ejército en una comunicación al procurador general señaló que acatarán las medidas cautelares que implican la revisión de cómo se desarrollan estas actividades. Noticias Caracol conoció que se creará un nuevo cargo en la inteligencia en cada una de las fuerzas, el cual se trata de un inspector. Así lo anunció en las últimas horas el ministro de la Defensa. Se crea el cargo de inspector delegado para la inteligencia y contrainteligencia en cada una de las fuerzas. Estandarizamos una certificación de cumplimiento del estudio de credibilidad y confiabilidad del personal aspirante. Asimismo, el Comando General del Ejército le solicitó a los comandos de fuerza de manera inmediata revisar y actualizar los manuales de inteligencia. Para algunos expertos, medidas como estas no son eficaces. Estos anuncios en todo caso han sido normales en otro tipo de escándalos, así que es posible que esto en principio no tenga mayores efectos si no se ejercen controles reales sobre el aparato militar. Para las víctimas de perfilamientos, más allá de los anuncios, se necesitan resultados en las investigaciones para saber quién dio la orden y a dónde llegó esa información. 2:24, luego del anuncio del Ministerio de Educación sobre el retorno gradual de los estudiantes a clases a partir del 1 de agosto, jardines y colegios están comenzando a considerarlo y a tomar medidas. Les contamos cuál sería esa preparación para el regreso de los alumnos. Varios colegios de Bogotá ya tienen listos todos los protocolos para el regreso de los estudiantes. El ducto que ustedes ven atrás, ese ducto permite la entrada de aire limpio. En las cubiertas de cada uno de los edificios hay unos inyectores de aire que tienen un sistema de filtros que inyecta aire. Donde está la entrada del colegio va a haber una cámara de reconocimiento facial y de temperatura. Y también va a haber un espacio para que los niños se puedan lavar los pies y limpiarse y desinfectarlos. Y aunque aún no se han establecido los lineamientos del Ministerio de Educación, varios jardines infantiles también se preparan para las clases presenciales. La utilización de caretas de protección facial y uso de tapabocas, utilización de geles antibacteriales y diseño de horario. Sin embargo, el distanciamiento entre los más pequeños será todo un reto. Este es el salón de padres.
Acá trabajamos 12 niños, ahora vamos a trabajar 6 niños. Esta es la zona de juegos donde salían los niños por grupo, salía todo el curso, ahora solamente va a salir la mitad de cada curso. Según los expertos en educación infantil, la interacción física es fundamental para el desarrollo de los niños. Si tenemos una dinámica motora increíble, el estar en el colegio ellos pueden trepar, tienen una socialización distinta porque tienen al otro más cerca. Es allí donde ellos interactúan con sus pares, se da su desarrollo socioemocional. Las clases no se limitan únicamente, o la formación no se limita únicamente al conocimiento. El gobierno nacional precisó que los estudiantes seguirán tomando clases desde sus casas hasta el 31 de julio. Y es que el regreso a clases es uno de los retos más complejos de esta pandemia a nivel mundial. Por ejemplo, en Europa y en Asia han ido regresando paulatinamente a medida que esa curva de contagios ha ido bajando. En nuestro continente, por ejemplo, en Perú anunciaron que no habrá clases presenciales en lo que queda de 2020, y otros países que siguen analizando posibilidades. El coronavirus mandó a la casa al 90% de los estudiantes de 186 países del planeta, según la UNESCO. Algunos ya comenzaron a abrir. Dinamarca fue el primero en Europa cuando las cifras de contagio bajaron significativamente a partir del 15 de abril. Le siguió Noruega, donde limitaron a 15 niños la cantidad de estudiantes por clase. En Alemania le dieron prioridad a los alumnos próximos a graduarse. Y luego llegaron los niños, máximo 2 pueden estar juntos. Algo similar aplica para Israel, donde está prohibida la interacción entre los menores en las escuelas. En Italia esperan el regreso a clases en septiembre y algunas zonas de España, no Madrid, ya están recibiendo alumnos. En el Reino Unido regresaron las clases esta semana con mucha cautela y ante la oposición de científicos. En Asia, en China, 20 millones de estudiantes permanecieron en casa desde enero hasta marzo. Muchos han vuelto a las escuelas con control de temperatura constantemente y con una aplicación en la que deben mostrar el código verde que indica que no tienen cerca posibilidades de contagio. En Pekín, por ejemplo, portan brazaletes electrónicos que alertan cambios en la temperatura del cuerpo. Colegios de Taiwán instalaron separadores entre los pupitres. En Japón prefieren las clases en coliseos y espacios amplios. El 40% de los colegios del mundo ya regresó, pero muchos tuvieron que volver a cerrar. En Francia, por ejemplo, regresaron a casa 40 escuelas que habían abierto de un total de 40.000. Y en Corea del Sur, 200 regresaron a la educación virtual. Y es que el temor de un rebrote es muy grande. En América Latina, Paraguay pospuso el regreso hasta diciembre. Uruguay, donde el COVID-19 está controlado, abre sus colegios este mes. Perú lo tiene descartado mientras los contagios sigan. Los que han abierto le apuestan a lo mismo. Distancia física de 1.8 metros, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Espacios ventilados, toma de temperatura constante y el uso de mascarillas. Todos cuentan con la disciplina de unos chiquitos que son, por naturaleza, indisciplinados. Estando en casa descubrí que todos somos creativos y que en estos momentos también surgen buenas ideas, que hay que creer, tener esperanza y ganas de cambiar el mundo. Por eso seguiremos trabajando por Colombia. ...2:29... En Noticias Caracol seguimos del lado de los emprendedores de nuestro país porque estamos convencidos que unidos podemos salir adelante. Comenzamos con una emprendedora que lleva más de 15 años fabricando un dulce típico de Cincé Sucre. Hola, soy Yasmín Alfaro. Mi emprendimiento se llama Bolileche, empresa dedicada a la elaboración y distribución de bolitas de leche, dulce típico de Cincé Sucre. Nuestro producto era distribuido en dulcerías y principalmente en aeropuertos. Antes de la pandemia producíamos 1.700 bolitas por hora y estábamos innovando en nuevos productos y nuevas presentaciones. Nos pueden contactar al celular 300-807-5144 o al correo electrónico bolileche.21@gmail.com o en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram.
Continuamos con un emprendimiento de Florida Blanca Santander que se encontraba en proceso de expansión para ofrecerles a sus clientes una experiencia diferente cuando llegó la pandemia. Hola, hoy quiero hablarles de Wings2Go. Wings2Go es un restaurante tipo americano creado en Florida Blanca, Santander, en agosto del 2018, por emprendedores santanderianos que quisimos llevar el mejor sabor de las alitas a todos los hogares. En Wings2Go encontrarán desde alitas, que es nuestro plato fuerte, hasta sándwich, papas locas y todos los derivados del pollo. Les voy a mostrar un poco de lo que es nuestro restaurante en imágenes a continuación. Quiero agradecer a Caracol Noticias por este espacio que le dio a los emprendedores para que sigamos creyendo en nuestros sueños. En Instagram nos pueden encontrar como wings2go.co y en Facebook Wings2Go. Y nuestro último emprendimiento de hoy es una granja ubicada en Sogamoso, Boyacá, que ofrece productos agroecológicos aplicando prácticas de conservación de suelo, agua y biodiversidad. Mi nombre es Milton Garzón, estamos trabajando en la granja agroecológica Cielo Verde, la cual tiene producción agroecológica garantizando la salud de las personas. En la granja producimos hortalizas en general, también como otras especies como papa, arveja, frijol, haba, maíz, arracacha y algunos frutales. También estamos distribuyendo algunos productos procesados orgánicos como son cosméticos de aseo, cacao, leches vegetales, cápsulas de noni, panela. Estos productos se distribuyen a familias de Sogamoso y pueblos aledaños. Estamos ubicados en Sogamoso, Boyacá. Nos pueden contactar al 313-403-7760 y en Facebook nos encuentran como Granja Agroecológica Cielo Verde. Muchas gracias. Recuerden que pueden enviar sus videos al correo salvemosalosemprendedores@caracoltv.com.co. Salvemos emprendimientos. Estamos del lado de la gente. Nosotros somos Chontarepo. Mi emprendimiento se llama Maíz Sweetie. Para contar sus historias. Creamos piezas de cerámica 100% a mano para la decoración de la mesa y el hogar. Para apoyarnos. Juntos adelante. Salvemos a los emprendedores @caracoltv.com.co. Nos envían un video de 40 segundos máximo, grabado así, de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, qué hacen, qué ofrecen y cómo los podemos contactar. Salvemos a los emprendedores. En nuestras ediciones, Noticias Caracol, Primero en Noticias. El mundo hoy nos trae el pico de muertes por COVID-19 que azota con todo a México y Brasil. Un día feliz para cientos de compatriotas que vuelven a pisar tierra colombiana. Y escasez en Venezuela, no solo falta gasolina, también agua, aún más vital en plena pandemia. México alcanzó un récord al registrar más de 1.000 fallecimientos por COVID-19 en un solo día. Estas cifras han encendido las alarmas en ese país, que ya se prepara para una reapertura económica después de la cuarentena. México dobló las cifras reportadas el martes, que fueron de 470 decesos. Sin embargo, las autoridades de salud mexicanas aseguraron que este alto número corresponde a muertes de varios días atrás que no habían sido registradas. Y habrán notado que tuvimos un muy sustancial incremento en la mortalidad. Ayer teníamos 10.700 y tantas y hoy tenemos estas más de 11.000. Y por eso queremos de manera muy clara que ustedes identifiquen en qué fechas de ocurrencia corresponden. Este nuevo pico de muerte se reporta justo cuando México había anunciado el comienzo de la nueva normalidad, con el fin de sobrellevar el impacto que ha tenido el coronavirus en el país azteca. Por su lado, el presidente Manuel Andrés López Obrador inició las obras del Tren Maya, que hacen parte de la reactivación económica después de la cuarentena. Las autoridades sanitarias mexicanas anunciaron que el país ya se encuentra en el máximo nivel de la pandemia. Latinoamérica, como nuevo foco de la enfermedad a nivel mundial, estaría en máximo riesgo por rebrotes en países como México, que tiene más de 120 millones de habitantes y es el segundo en la región más azotado por el COVID-19 después de Brasil. La Secretaría de Salud Azteca reportó 3.912 nuevos contagios, 1.092 muertes, elevando las cifras totales a 101.238 infectados y 11.729 fallecidos por COVID-19. Más de 100.000 contagiados. Las cosas también están muy críticas en Brasil, que este miércoles registró 1.349 muertes en un solo día y rebasó los 32.000 fallecimientos. De hecho, ese país está a punto de superar a Italia en vidas perdidas. Ha sido una semana dura, pues también el martes se reportaron 1.262 decesos,
Ese país ya tiene más de 555.000 contagiados y aunque la pandemia no da ni la más mínima señal de remitir, el presidente Jair Bolsonaro volvió a criticar las medidas de confinamiento y sigue muy campante por ahí sin tapabocas. Parece que no tem noção por acá. La Cumbre Mundial de Vacunas, organizada, por supuesto, de forma virtual por Reino Unido, recaudó 8.800 millones de dólares para impulsar la vacunación infantil y la lucha contra el COVID-19 en los países más pobres del mundo. El primer ministro Boris Johnson anunció la cifra a la que se comprometieron más de 50 países, empresas y entidades de todo el mundo. La cantidad supera con creces el objetivo de 7.400 millones que se habían propuesto alcanzar para su trabajo hasta 2025, que incluirá la vacunación de unos 300 millones de niños con enfermedades como sarampión, y así como el desarrollo y la distribución de una eventual vacuna contra COVID-19. Las remesas a Cuba, segunda fuente de ingreso del país y un salvavidas para muchísimas familias, podrían estar en peligro. La razón, una nueva medida del gobierno estadounidense que pone en la lista de censura a 7 compañías cubanas, entre ellas la que procesa los envíos. Estados Unidos aumenta la presión contra el régimen cubano. Esta vez el Departamento de Estado incluyó a 7 compañías más en la lista de empresas con las que los estadounidenses tienen prohibido realizar cualquier transacción. La preocupación para algunos es que entre ellas está la financiera Cinex, que es la que gestiona la llegada de remesas a la isla, con lo que podría ser más difícil enviar dólares a Cuba. No solamente difícil, pero yo creo que bajo esta administración del presidente Trump puede que se cierre completamente. Y el tiempo pasa, las necesidades crecen y la ayuda del extranjero, específicamente el sur de la Florida, se acaba. A través de un trino, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció la medida. Continuaremos deteniendo el flujo de dinero en los bolsillos de aquellos que oprimen al pueblo cubano. 61 años de opresión y dictadura son suficientes. La mayoría de estas empresas son controladas por el gobierno cubano. Y entonces dentro de esa misma burocracia, pues hay una corrupción muy grande. Pero mientras para algunos la decisión preocupa porque podría afectar a la población cubana que vive de las remesas, otros desde el exilio celebran la medida. De cualquier manera que acaba con el régimen asesino y criminal. Las remesas son consideradas como el segundo ingreso económico de Cuba. La reciente medida del gobierno estadounidense afectó además a 3 hoteles, 2 centros de buceo y un parque marino vinculados con militares cubanos. Desde Miami, Judy Mora, Noticias Caracol. Hoy es un día feliz para cientos de colombianos que permanecían varados en el exterior. Ya llegaron o están llegando con horas de diferencia al menos 3 vuelos. Uno de Roma, otro de Sao Paulo, que en realidad viene desde Angola, en África, y otro de Ciudad de Guatemala, con compatriotas que lograron un cupo para volver a casa. Así, plenos y sonrientes, abordaron el avión en Ciudad de Guatemala hace un rato y a esta hora vuelan hacia Colombia. Esta mañana muy temprano, 30 colombianos, de los muchos que aún están en el aeropuerto de Sao Paulo, lograron abordar un avión de más de 200 pasajeros que ya venía casi lleno desde África. Pero gracias a Dios, hoy salieron 20 o 30 de nuestros compatriotas, los cuales son las personas mayores, las personas que tienen niños, padres de familia, casas de familia, pero también somos más de 300 colombianos que nos quedamos aquí varados en el aeropuerto de Guarulhos y no solamente necesitamos salir 20, necesitamos salir todos de acá del país. Hay cerca de 300 personas más que esperan ayuda. Y así despidieron este miércoles en el aeropuerto Fiumicino de Roma otro vuelo con 230 compatriotas. 180 estaban en Italia, otros en Israel, Nepal, Chipre, Suiza, Dinamarca y Bélgica. Todos llegaron hasta Roma para abordarlo. Jugador profesional de la Selección Colombia también. Y bueno, muy contento por regresar nuevamente a casa. No fue fácil, ya que las medidas pues, son muy estrictas de los dos gobiernos y tenemos que ser muy juiciosos y tenemos que ser conscientes que lo hacen por nuestro bien. Cuando ustedes arriben al aeropuerto El Dorado,
Migración Colombia los va a sentar y les va a explicar también todas las medidas que deben tener en Colombia. En 10 días saldrá otro vuelo desde Italia con 120 estudiantes que están en Malta. Y se anunció también que en los próximos días habrá vuelo para traer a los colombianos que esperan en medio del frío ante el consulado en Santiago de Chile. Crece el colapso en las estaciones de servicio de Venezuela, donde las filas para tanquear los vehículos cada vez son más largas, tanto en las gasolineras subsidiadas como en las que venden el combustible en divisas. A esta situación se suma una grave escasez de agua potable. Beatriz Adrián nos cuenta desde Caracas. A pesar de la flexibilización de la cuarentena decretada por el gobierno de Nicolás Maduro, las calles y avenidas de Caracas lucen vacías. Y es que la mayoría de los vehículos están atrapados en interminables colas para surtir combustible. Desde las 5 de ayer, de las 5 de la tarde. ¿Cree que va a echar gasolina? Yo lo dudo. Creo que dormí en el vehículo porque, bueno, lamentablemente ya tenía vacío el tanque y, bueno, hay que hacer esta cola. Los ciudadanos temen que no alcance la gasolina que fue importada en 5 buques desde Irán. La mayoría de las gasolineras dejaron de vender combustible subsidiado y ahora solo la venden en divisas. En otras no han despachado la gasolina, situación que ha generado protestas e indignación de la población. Aunado al problema de la gasolina, los venezolanos padecen una grave escasez de agua potable, por lo que tienen que acudir a fuentes naturales como esta montaña para tratar de abastecerse. Aquí se bañan, lavan ambulancias y llenan pesados bidones que luego deben cargar hasta sus viviendas, aún en medio de peligrosas autopistas. Tenemos que cargar agua en todo para nuestra casa, en vez de nos dura un mes y medio sin venir el agua. El agua, gasolina, comida, luz, y ahora sin DirecTV. No, imagínate, todo, tenemos las 7 plagas de Egipto. En medio de la pandemia del coronavirus, cuando los ciudadanos requieren incrementar las medidas de aseo personal, el 73% de los venezolanos reporta fallas en el servicio de agua potable, según el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. En Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Beatriz, gracias. Miles de personas salieron a las calles de Hong Kong para recordar a las víctimas de la masacre de Tiananmen de 1989. Vigilia que este año estaba prohibida bajo el argumento de los riesgos de la pandemia. Desafiando a las autoridades, miles de personas prendieron velas para recordar aquel fatídico episodio. Pese a que la policía había prohibido el evento por primera vez en 31 años, al considerar que violaría las restricciones impuestas para evitar la propagación del COVID-19. El acto ocurre el mismo día en que el Parlamento local aprobó una ley que penalizará con hasta 3 años de cárcel a las injurias al himno chino. Captada en cámara, una escena de terror de nuestros tiempos. Incómodo, sudoroso y visiblemente enfermo, se vio al ministro de Negocios británico de 52 años ante el Parlamento. Hizo pasar un buen susto a sus compañeros de recinto que quisieron salir corriendo sin saber si sus síntomas eran provocados por coronavirus o por otra enfermedad. Por supuesto, el funcionario fue sometido luego a una prueba. También en cámara el regaño de un molesto vecino al primer ministro australiano Scott Morrison y a un grupo de periodistas, mientras el mandatario daba una rueda de prensa en un barrio de Geelong, Australia. Su discurso fue interrumpido por el propietario de la casa de enfrente, que les pidió que no le pisen su jardín recién podado. El primer ministro, sorprendido y con una sonrisa en la cara, le contestó: está muy bien, gracias, y continuó con su trabajo. El día en imágenes nos trae a Madeleine McCann, la niña británica desaparecida en 2007 en Portugal. Avances en la investigación podrían poner fin a 13 años de misterio. La policía de Londres identificó un nuevo sospechoso, un alemán de 43 años, que viajó por Portugal en las mismas fechas en que la niña, que por entonces tenía 3 años, estaba de vacaciones con sus padres. Y aquí la ciudad de Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. El Ministerio de Salud alertó sobre un nuevo brote de ébola en el noroccidente de su territorio.
Esa enfermedad muy contagiosa también ha causado más de 2.200 muertos en ese país. Por ahora se reportan 5 víctimas. Y aquí el lanzamiento de SpaceX, la compañía que envió al espacio la 8ª tanda de satélites de su proyecto Starlink, con el que busca proporcionar internet de alta velocidad a nivel global. Sabemos que SpaceX está de moda por el envío de astronautas a la estación espacial. Está aquí el mundo hoy, pero Noticias Caracol tiene mucho más. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Margarita, gracias. 2:46. Crece el número de contagiados en el Congreso de la República. Este martes el representante José Luis Correa había dado positivo para COVID-19 y hoy se entregaron nuevos resultados. José Miguel Polanco, ¿cuántos casos más se han confirmado hoy? Son 2 casos más que se han confirmado en las últimas horas por parte de las directivas de la presidencia de la Cámara de Representantes. Esto ha hecho que la preocupación aumente por algunos parlamentarios que le han pedido al mismo presidente de esta corporación que acate la circular que había emitido el día de ayer la directora administrativa de la Cámara de Representantes, donde le solicitaba a congresistas y funcionarios no asistir a las instalaciones del Capitolio Nacional para evitar la propagación del COVID-19. En la siguiente nota les contamos la historia de quiénes son esas nuevas personas contagiadas. En las últimas horas se confirmaron 2 casos más de COVID-19 en el Congreso. Se trata de una de las integrantes del equipo de trabajo del presidente Carlos Cuenca, encargadas de las actas, y de una mujer que estaba encargada de atender los protocolos de bioseguridad. Ante esta situación, la directora administrativa Carolina Carrillo emitió esta circular, en donde le pide a todos los funcionarios y congresistas ponerse en cuarentena por los próximos 14 días. Hoy, el presidente Cuenca, el secretario Jorge Mantilla y su vicesecretario hicieron presencia en el Capitolio Nacional, pero esta vez con su tapabocas puesto, acción que despertó la preocupación de varios parlamentarios. Usted hay un equipo que también está de alguna manera poniéndose en riesgo para que podamos cumplir el país, para que podamos sacar proyectos adelante, que recapacitemos sobre la forma en que hemos llevado estas sesiones semipresenciales, porque usted mismo dice, todavía faltan 5 pruebas. Un riesgo muy grande que está corriendo. Recomendarles a usted y al equipo de trabajo que si no se puede desde la plenaria, por razones de salubridad, y si hay que poner en cuarentena el salón elíptico, pues por supuesto que poderlo hacer desde otro espacio. El presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, agradeció la preocupación de sus colegas. Que realmente no tengo los equipos necesarios. Pero eso es lo que me preocupa, me preocupa es usted, que le instalen los equipos lo más pronto posible, porque usted no puede poner en juego la salud y ponerla ante la opinión pública. Gracias por preocuparse, doctor Liscano, pero aquí nos toca asumir riesgo y estoy dispuesto a hacerlo. Ante el riesgo inminente del contagio por el COVID-19 en el Congreso, las sesiones por ahora continuarán de manera virtual. Cabe recordar que el pasado viernes en la plenaria de la Cámara, la misma Secretaría de Salud llegó a las instalaciones de Salón Elíptico y realizó 44 pruebas, de las cuales 35 han salido negativas, 3 positivas y hay a la espera 6 resultados. José Miguel Polanco, Noticias Caracol. José Miguel, gracias. Y Bogotá ya registra una preocupante cifra de ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Según datos recientes, estaríamos a 19 pacientes de llegar al 50% de su ocupación y entrar así en alerta naranja. Aún así, la capital sigue aumentando el número de pruebas que se realizan, ya superaron las 100.000. Las más recientes cifras muestran que la capital registra 47.16% de la ocupación de las UCI. En Bogotá hay 670 camas disponibles para pacientes COVID, de las cuales